Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, la primera lectura o la epístola tomada del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 23 al 27. El Evangelio del día de hoy nos habla de que Jesús estaba con sus apóstoles, no en tierra, sino ¿dónde? En el mar. Estaba en una barca y que allí Jesús descansaba tranquilamente y de un momento a otro se despertó una tormenta, una tempestad. Eso debe ser horrible, ¿sí? Allá en la mar, sin saber a uno para dónde coger, ¿no? Sí, no sabe para dónde, porque si sale del barco, peligra que caiga a la mar, y si se tira a la mar, pues fácilmente se puede ahogar. Los apóstoles dicen el Evangelio del día de hoy que desesperados, en medio de esa tormenta, angustiados, corren a despertar a ¿quién? A Jesús. Que Jesús despierta y los reprende, no porque no tengan fe, no les dice ustedes no tienen fe, sino por su poca fe, por su poca fe. Y reprende la furia de la naturaleza allí en la mar y se calma la tempestad. Bueno. ¿Cuál es entonces la enseñanza que nos trae a nosotros el Evangelio del día de hoy? Dice que entrando Jesús en un barco, le siguieron sus discípulos. Amados hermanos y hermanas, en este suceso se ve dibujado el peligro a que en el seno mismo de la iglesia viven expuestos los fieles, y el recurso que para todos sus trabajos y males tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, si acudimos a Él, trae siempre bendiciones para nosotros. Amén. No vamos a naufragar, ni el enemigo nos va a dañar y destruir. Estos riesgos de la vida, amados hermanos y hermanas, presentan muchas veces o se esconden a los ojos del cuerpo. La fe nunca los pierde de vista. Por eso es tan importante la ¿qué? La fe. Virtud, una de las virtudes teologales que hemos recibido en el sacramento del bautismo, la fe, la esperanza y la caridad. A Cristo siguen sus verdaderos discípulos aún en las aguas amargas de la tribulación. Esos son los verdaderos discípulos del Señor. ¿Quién de acá no ha pasado por esos momentos de tribulación? ¿O quién no está pasando? Estos son momentos de tribulación, esta pandemia. Todos estamos pasando por este momento de tribulación. Pero sabemos que de la mano del Señor nada podemos tener. Amén. Metámonos eso acá. Nada podemos tener. Nada podemos tener. ¿Qué diremos de nosotros que en medio de la prosperidad le volvamos la cara al Señor? Siempre cuando estamos bien, por lo regular, no todos, pero sí algunos, nos alejamos del Señor, poca oración, de vez en cuando la misa, pero cuando ya vienen los momentos de tribulación es donde como decimos nosotros, nos acordamos de Él. Dice el texto sagrado, y de improviso se levantó en el mar se levantó una gran borrasca, o sea, una tempestad. Esta tempestad muestra, amados hermanos y hermanas, la contradicción de las pasiones a que se aventuran los que siguen a Cristo. ¿No estamos ajenos a eso? Claro que no. Porque yo sigo a Cristo, porque yo voy a misa todos los días, porque yo comulgo, porque yo hago los primeros viernes, los primeros sábados, porque yo hago esto y lo otro, obras de misericordia, entonces a mí no me tocará el mal, ni el dolor, ni la angustia, ni la tribulación. ¿Sí? Ahí es donde más aprecia el ataque del enemigo para sacarte del camino. ¿Sí?
Cuando, yo siempre se los he dicho, cuando uno quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, seguir sus santos caminos, sujetarse a sus santas disposiciones, es donde el enemigo nos va a atacar más fuerte. Ya el que va por el camino de la oscuridad, de la maldad y todo esto, pues ya está ganado para el diablo, ¿no? Ya el diablo no tiene nada, ya no debe preocuparse porque ya está entre sus filas. El que le preocupa al demonio es aquella alma que va para el cielo. Amén. Amén. Y somos almas que vamos para el cielo, así lo creo yo, buscando, ¿cierto? Trabajando, buscando ese camino. Pero amados hermanos y hermanas, ahí es donde el enemigo nos coloca siempre en la trampa. Todos los medios que están a su disposición, ¿sí?, para podernos desviar y arrebatar un alma para el infierno, del cielo, un alma que va para el cielo, para el infierno. Esa es la victoria del enemigo y muchos están cayendo en esa trampa. Entonces, si somos verdaderos discípulos de Cristo, seguidores del Señor, todas estas contrariedades, todas estas tribulaciones, por ellas tendremos que pasar, porque para llegar a la gloria, al cielo, tenemos que pasar por el camino de la cruz. Así nos lo enseñó el Señor. Viéndonos perseguidos, tentados, cercados por mil partes de los enemigos del Salvador y de la salvación, alegrémonos, amados hermanos, señales de que atinamos en la senda estrecha. Pregunta, una vez en el Evangelio el Señor dijo, en una ocasión dijo, hay que entrar por la puerta estrecha porque amplia es la que lleva a la perdición y estrecha es la que lleva a la salvación. Entonces esto es un indicio, una señal, como cuando uno va por un camino, ve las señales de tránsito y uno se va guiando por esas señales y dice, oh, vamos bien o vamos en contravía. Esa es una señal de que vamos por el buen camino. Diría mucho contradictorio, ¿no? Ese es el camino. Entonces, el de la puerta estrecha. Preocupémonos si todo está saliendo perfecto. Preocupémonos, y voy a utilizar esta expresión muy popular, si no nos duele ni una muela. Porque algo está pasando, las cosas no están marchando bien en tu vida cristiana, ¿sí? Porque el camino del Señor, en el camino del Señor, tendremos todos estos momentos de dificultad, de angustia, de tribulación. Perdido es el que con solo emprender la derrota de la virtud se da por seguro. Muchos de nosotros debemos estar seguros donde estamos, o ya creemos estar vencidos por el enemigo. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Barreras son que se oponen a la perseverancia final, las oleadas de las pasiones y el huracán del mundo. Hay que pedir en la oración mucho, amados hermanos y hermanas, el don de la perseverancia. Hay que pedirle al Señor que nos dé ese don para perseverar hasta el final. No estemos tranquilos de que ya todo está ganado y que porque no robo, no mato, o porque voy a misa, oro el Santo Rosario, porque comulgo, entonces ya tengo todo asegurado. Y a veces nos quedamos tan tranquilos. Y les recuerdo aquella parte de San Pedro, la primera carta de San Pedro, que dice, el Satanás como león rugiente está a vuestro alrededor esperando a quien despedazar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. O del apóstol San Pablo, que nos dice, tengan ustedes cuidado de los que están parados porque no sea que puedan caer. Y es verdad. Dice la palabra de Dios que las olas pasaban por encima del barco. Eso debe ser terrible, ¿no? He aquí a los justos acometidos entonces de la burla de los mundanos, del escándalo de la corrupción, la corrupción de costumbres,
que como agua cuela en la misma nave de la Iglesia Católica y la pone en riesgo de perecer. Y eso lo estamos viviendo. Anuncio era ese también de los combates y de los triunfos aparentes de la impiedad. Pensamos que el pecado está triunfando, que el pecado ya ganó, que todo esto que vemos ahora ya ha cogido ventaja, que no hay nada que hacer, que pobre de nosotros, que qué será de nosotros. Vemos maldad por todas partes, maldad, iniquidad, daño, destrucción. Eso es aparente, porque aunque sintamos esto y de verdad que se está viviendo, ¿sí?, el Señor nos prometió que su iglesia irá hasta el final, porque las puertas del infierno no podrán contra ella. Así sea un resto, el remanente fiel, donde nos encontramos nosotros, fieles a la palabra de Dios. De estas impiedades tenemos, amados hermanos y hermanas, muy funestos ejemplos en nuestros días. Las oleadas infernales, las máximas de la pseudofilosofía que a tanta gente arrastra en el falso colorido de la razón. Los caminos del deísmo que no cuenta con la religión revelada, los absurdos y necedades del ateísmo que para nada reconoce a quién, a Dios. Estas olas entonces empuja el viento de la soberbia para que conjuradas embistan a la navecilla de la iglesia y con grande ímpetu saquen de ella a muchos y los hundan en el golfo de la impiedad, donde tristemente quedan anegados. La nave, amados hermanos y hermanas, en medio de esta borrasca subsistirá y llegará salva al puerto. Esa es la promesa del Señor. ¿Amén? Amén. Mas para el que sale de ella no hay salvación. Eso es un dogma de fe. Yo se los he dicho acá. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es un dogma de fe. Allá afuera está el peligro. Es como estar en una barca. Imaginémonos nosotros en esa barca con Jesús, en esa tempestad. ¿Qué hacer en este momento? Pues los apóstoles acudieron a Jesús. Pero si tú decides salirte de la barca, ¿qué pasa allá en la mar? En la alta mar. Pues te ahogas, te mueres. Se lo comen los tiburones. Se lo comen los tiburones, sí, señora. Amados hermanos y hermanas, ensayos son y vislumbres de este naufragio, esas conversaciones, por ejemplo, de los enemigos de la piedad, esa facilidad de algunos en condenar las decisiones de la Santa Madre Iglesia, esa osadía con que se disputa sobre las verdades que adora la Santa Fe. Amados hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos desviar del camino, porque el enemigo es astuto. El que así nos habla a nosotros pertenece al huracán que agita a la Santa Madre Iglesia. No queremos entonces que permanezcamos en la nave que naufraga, sino que saliendo de ella nos trague la impiedad en su seno. Por eso tantas propuestas. Y se ataca con furor la santa religión, la religión católica. Y dice el Evangelio, y él dormía. ¿Quién?
Jesús. Con este sueño misterioso prueba a Jesucristo la fidelidad y la humildad de sus siervos. Muy atentos a esto. Parece que Jesús está durmiendo. Parece que Jesús no nos escucha. Dios mío, ¿y dónde estás tú en medio de esta pandemia? Dios mío, ¿y dónde estás tú en medio de esta angustia, de esta enfermedad? Dios mío, ¿dónde estabas tú? ¿O dónde estás tú? ¿Por qué se están matando los niños? ¿Por qué se están abortando? ¿Por qué la eutanasia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué el corazón del hombre tan duro? ¿Por qué tantas cosas tan malas? Y Jesús dormía. Duerme Cristo en los tentados y atribulados, para que vean ellos su propia flaqueza, y experimentando en sí mismos el artificio del mundo, el peso de la carne y el furor del demonio, conozcan la necesidad que tienen del socorro de Dios. Vamos a ir entendiendo esto. Y que son perdidos si no acuden ¿a quién? A Él, con el clamor de la fe y de la esperanza cristiana. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Se llegaron a Él los discípulos y le despertaron. He aquí entonces, amados hermanos y hermanas, la causa por qué duerme al parecer el que siempre vela, para que te llegues a Él con la fe y le despiertes con la oración y te abalances de Él y te unas con Él por la caridad, por el amor. Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Quién no oye este clamor entrañable, amados hermanos y hermanas, en boca de la iglesia, cuando ruega, por ejemplo, por la salud y la perseverancia final de sus hijos? No clamamos así nosotros, porque no tenemos los riesgos inminentes de la vida mortal, ni aún tenemos ojos para mirarlos. Si no nos sostiene la gracia de Cristo, estamos en continuo riesgo de que nos burle la ajena malicia. Por eso siempre hay que pedir la gracia. ¿A quién? A Dios. Y nos trague nuestra propia miseria. Así como la iglesia toda ora por la salud de sus miembros, así cada uno de los miembros debe unirse con los demás para pedir a Dios la prosperidad y bonanza de este su cuerpo místico. Muchos dicen: Monseñor, ore por mi necesidad. Sí, claro, pero más bien no digamos ore, oremos. Sí, yo oro, pero oremos. Muy fácil. Señor, Monseñor, vaya, usted que está más cerca. No, estamos cerca de Dios desde que hagamos la voluntad de Dios, ¿o no? Sí. Claro que sí, cumplamos sus santas disposiciones, los mandamientos. Cada uno de nosotros nos vamos acercando a Dios. Oremos. Los hijos a veces creen las cosas muy fáciles. Mamá, papá, usted que vaya a la iglesia, ore por mí. No, mi hija, mi hijo, oremos. Oremos, venga, oremos. Oremos. Ore por mí. Mamá, tengo esta dificultad, tengo este problema. Usted que le gusta ir allá, sí, le gusta ir allá, ¿por qué no ora por mí? No, mi hijo, oremos. Venga. La invito o lo invito a que vamos allá a la iglesia, a la oración, la mejor de toda la Eucaristía, y vamos a orar. Así, es diferente, ¿cierto? Claro que yo oro por la necesidad de todos ustedes, pero usted también debe de orar. No esperar a ver la ayuda de los demás. Claro que como hermanos tenemos que hacerlo, como hijos de Dios, como iglesia, pero no esperemos eso. Todos unidos en la oración.
Tal vez, amados hermanos y hermanas, no ha habido tiempo en que sea este gemido nuestro más necesario que ahora, siempre. Pero se hace necesario ahora este gemido, este clamor. No tiene amor a la iglesia el que en medio de las calamidades que ya padece y a vista de las otras que le amenazan, vive alegremente y se divierte con el mundo y ni siquiera se acuerda de clamar a Dios para que calme el viento y quite su braveza al mar por donde navega este barco. Uno ve eso en las noticias, ¿no? ¿Cuántos por allá? Importa un comino lo que está pasando, importa un comino el dolor de los demás. Si su amigo, vecino, está allá en el hospital, en la UCI, ¿no? Si se le murió el vecino, eso bueno allá, pues como a mí no me tocó. ¿Sí? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos ya les tocó, después era vida. ¿Sí? Uno escucha las noticias, fiestas, parrandas, ¿sí? Francachelas, comelonas y de todo, ¿cierto? Y nadie quiere cumplir si estamos en un momento muy difícil. Pero muchos no creen en esto, viendo los muertos, viendo cómo está toda esta situación, pero no, siguen allá, tranquilos, o como es que no les importara esto. Dijo Jesús: ¿qué teméis, hombres de poca fe? No les dijo que no tenían fe, poca fe. Quizás nosotros nos puede estar diciendo eso también. ¿De qué temen ustedes, hombres de poca fe? ¿De qué temen? Yo estoy con ustedes. Yo los protejo, los libro de todo mal y peligro. ¿Sí? Y nos ha protegido. ¿Sí? Los que decimos a veces de los sacerdotes y obispos que han muerto, ¿cierto? Oye, ¿por qué ellos se murieron? ¿Sería que les hizo falta más fe? Hay que dar el interrogante. ¿Qué les pasó? Pues viene siempre las conjeturas, que tenía estas enfermedades, que estaba viejito. Bueno, cualquier excusa vamos sacando, ¿no? No estamos dando, allá no están dando la comunión como tiene que ser, de rodillas y en la boca, no, que porque nos contaminamos. No atienden confesiones porque nos contaminamos. No dan una ayuda a las personas en la orientación, no todos, no todos, pero sí la mayoría, que porque nos contaminamos. Entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? Sí, hay que protegernos, porque tampoco podemos estar descubiertos, pero en esa protección, la confianza plena en Dios. La protección es Dios. Amén. Que nos proteja el Señor en este momento tan difícil, en esta borrasca, en esta tempestad. Él está ahí. ¿Qué les hace? Hombres de poca fe nos está diciendo a nosotros. Hay que orar. Hoy dice el Evangelio, hay que orar, hay que acudir al que nos sana, al que nos cura, al que nos alivia y al que nos libera. ¿Sí? Hay que hacer como el rey David, que se enfrentó al gigante ¿quién? Goliat. Se fue con una onda, algo muy insignificante frente a un veterano de guerra, un hombre gigante, dice la palabra de Dios, un jovencito de baja estatura, flacuchento, ¿sí? No contaban ni para ninguno, ¿sí? Pero sí para Dios. ¿Qué fue lo que hizo fuerte al rey David? No sé, fue su fuerza, fue la confianza en Dios. Es en el nombre del Dios de Israel que yo vengo contra ti. Es en el nombre del Dios de Israel que yo vengo contra ti. Ojalá tuviéramos esa confianza. Esta reprensión entonces del Salvador destierra del mundo hasta la sombra de la humana timidez y desconfianza. Reprende a Cristo en sus apóstoles el excesivo temor, la tardanza en acudir a Él, la imperfección de su ruego, nacido de su débil fe y de confianza algo inferior a la eficacia de su presencia y de su omnipotencia. Mas esta fe, aunque flaca,
no la desprecia. Esta oración, aunque imperfecta, no la desatiende, para que nadie, por atrasado que esté en las virtudes cristianas, deje de acudir a Cristo. Deje de acudir a Cristo. Mandó a los vientos y al mar, y sobrevino gran ¿qué? Bonanza. Este milagro renueva cada día la gracia en la victoria nuestra contra las tentaciones. ¿Quién no ama la oración a la cual tiene Dios como vinculados estos admirables efectos? Con la paz del Espíritu Santo es recompensado el clamor de la fe. Tengamos oración, amados hermanos y hermanas, y gustaremos la serenidad y la bonanza que causa el imperio de Cristo. Dice el texto sagrado, y la gente quedó como atónita. Flaca es la fe que admira la obediencia de las criaturas insensibles a la voz de los que la sacó de la nada. Cuánto más extraño es que a ese mismo Señor no obedezca el hombre y las criaturas. Y decían, ¿quién es este? Que tiene los vientos y el mar a su mando. Se deja enfrenar de Dios el mar bravo y el viento enfurecido, que al parecer quiere tragarse al mundo. Pidámosle entonces hoy al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Y acudamos a Él con confianza. Como siempre la tuvo la Santísima Virgen María y todos los santos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.